tengo un mejor sabor de boca que hace 7 días, porque bueno, al final empatamos contra un buen rival, pero bueno, las sensaciones yo creo que fueron muy buenas. El equipo yo creo que fue superior al Adarve y yo creo que nos pudimos llevar el partido porque tuvimos ocasiones muy claras y sin contar ya, digamos, la última del último minuto. Tenemos un palo de Dorian, tenemos la de Junior en el mano a mano y tenemos otra de Dorian que se le va fuera. La sensación que teníamos al acabar el partido era estábamos un poco todos jodidos porque yo creo que hicimos un muy buen partido. Yo creo que el equipo compitió muy bien, llevó la iniciativa del partido ante un rival que va primero a la clasificación a día de hoy, entonces era un rival que esperábamos mucho y yo creo que el equipo pues fue superior, digamos, al líder ahora de la categoría y yo creo que dejamos muy buenas sensaciones. El penalti pues unas veces las metes, otras veces las fallas. Yo creo que tuvo el valor de coger el balón, al final la pena es que lo falló, pero bueno, hace nada pues nos dio los puntos en Llanera metiendo el penalti, así que nada que reprocharle, sino todo lo contrario, porque yo creo que aprovecho para animarlo a que siga. Al final tiene 20 años el chaval, le queda mucho que aprender y va a tener situaciones como estas seguro durante su carrera. Esperemos que tenga las menos posibles, entonces que esto le sirva para aprender y que esto no se quede en que tengamos otro penalti y se echa atrás, sino todo lo contrario. Ahora tiene que ser valiente, tiene que seguir, que nos está aportando muchísimo, nos está dando muchísimo y tiene que seguir en esta línea porque a nosotros nos está dando la vida. Estamos teniendo ahora esta pizca de mala suerte que esperemos que ya el domingo en Navalcarnero nos entren. Es lo que no nos puede pasar, que yo creo que nos pillan a la contra, pues jugando contra 10 tenemos que gestionar más este tipo de situaciones. Viene corriendo desde su campo, lo veo muy de frente y yo creo que justo cuando va a golpear se perfila mucho y saca de interior y entonces yo creo que se la veo y me anticipo un poco y por eso la saco. Con lo que va de temporada yo creo que es con la que me quedo porque es un remate, digamos, que me pilla basculando de palo a palo y le pega de primera. Si me pilla contrapié, yo creo que es la más complicada de lo que voy de temporada. La hago real porque al final yo no escucho el silbato, yo no escucho que pita fuera de juego y la paro como si hubiese sido una jugada más. Hay que quedarse con que el equipo está compitiendo y que está vivo hasta el minuto 94 en cualquier campo contra cualquier rival. Llevamos 2 jornadas que sí es verdad que se nos está escapando los puntos en los últimos minutos, pero es que veníamos de 2 salidas fuera de casa de Arenteiro y de Llanera que empatamos en los últimos minutos.